Bienvenidas, mi pequeña minoría. Guión escrito y dirigido por Viajero en el Tiempo. ¿Por qué no hay más personas que hablen de cómo la independencia de México fue solo el inicio de una larga y compleja transformación? La historia de México suele presentarse como una sucesión de momentos dramáticos, como fotografías fijas en el tiempo. Celebramos el 16 de septiembre de 1810 como el nacimiento de la nación, una fecha que marca el inicio de la lucha por la independencia. Sin embargo, la independencia no fue un acontecimiento único, ni un cambio instantáneo que transformara la realidad de la noche a la mañana. Fue, en realidad, el primer paso en un camino largo, tortuoso y a menudo sangriento hacia la formación de una verdadera nación. La libertad política no trajo consigo, de manera automática, ni la justicia social ni la estabilidad económica que las masas anhelaban. El proceso de construir México apenas comenzaba, y el Acta de Independencia firmada en 1821 fue más un punto de partida que una meta alcanzada. Para entender la complejidad de este proceso, debemos mirar hacia atrás, a la sociedad de la Nueva España, en las décadas previas a la insurrección. Era un mundo rígidamente estratificado, una pirámide social donde el lugar de nacimiento determinaba el destino. En la cúspide se encontraban los españoles peninsulares, quienes acaparaban los cargos más altos en el gobierno, la iglesia y el ejército. Debajo de ellos estaban los criollos, hijos de españoles nacidos en América, que poseían riqueza y tierras, pero se sentían excluidos del poder político. Más abajo, una vasta mayoría de mestizos, indígenas y castas, vivía en la pobreza, sujeta a tributos y a un sistema que les negaba oportunidades, atrapados en un ciclo de servidumbre y desigualdad económica. La economía del virreinato reflejaba esta profunda desigualdad social. Estaba diseñada para beneficiar a la metrópoli, España. La minería, especialmente la extracción de plata, era el motor de esta economía, enviando enormes riquezas al otro lado del Atlántico. La agricultura, por su parte, se concentraba en grandes haciendas propiedad de una élite criolla y peninsular, mientras que las comunidades indígenas trabajaban tierras comunales que a menudo eran insuficientes o estaban bajo la constante amenaza de los terratenientes. Este sistema generaba una inmensa riqueza para unos pocos y una pobreza endémica para la gran mayoría, creando un caldo de cultivo de resentimiento y frustración que solo necesitaba una chispa para encenderse. La chispa llegó desde Europa, en 1808. Napoleón Bonaparte invadió España y obligó al rey Fernando VII a abdicar, creando un vacío de poder que sacudió los cimientos del Imperio español. En la Nueva España, la pregunta sobre quién debía gobernar en ausencia del rey dividió a la élite. Los criollos vieron una oportunidad para establecer una junta de gobierno propia, un primer paso hacia la autonomía. Los peninsulares, temerosos de perder sus privilegios, se opusieron violentamente y dieron un golpe de estado en la Ciudad de México para asegurar su control. Esta crisis política demostró que el viejo orden era frágil y que el camino hacia un nuevo arreglo político, quizás incluso la independencia total, estaba abierto. La tensión acumulada finalmente estalló en la madrugada del 16 de septiembre de 1810. En el pequeño pueblo de Dolores, el cura Miguel Hidalgo y Costilla, un criollo ilustrado y carismático, convocó a sus feligreses a levantarse en armas. Su grito no fue inicialmente un llamado a la independencia absoluta, sino un levantamiento en nombre del rey Fernando VII contra el mal gobierno de los peninsulares. Sin embargo, su mensaje resonó profundamente entre las masas oprimidas. Hidalgo prometió el fin de los tributos, la devolución de las tierras a las comunidades indígenas y la abolición de la esclavitud. Para los miles de campesinos, mineros y peones que se unieron a su causa, la lucha representaba la esperanza de una transformación social radical, una oportunidad para revertir siglos de injusticia. El movimiento de Hidalgo fue una explosión popular, una marea de gente desesperada que avanzó con una fuerza incontenible. Era un ejército improvisado, armado con machetes, palos y una fe ardiente en su líder. Sin embargo, esta misma naturaleza popular fue su debilidad estratégica. La violencia desatada en ciudades como Guanajuato, con el asalto a la Alhóndiga de Granaditas,
aterrorizó a muchos criollos acomodados. Estos terratenientes y comerciantes, que inicialmente simpatizaban con la idea de la autonomía, vieron en la rebelión de Hidalgo una amenaza directa a sus propiedades y a su estatus social. Temían una guerra de castas que destruyera el orden que, a pesar de sus quejas, los beneficiaba. Por esta razón, la insurgencia popular no logró consolidar una base de apoyo amplia entre todas las clases descontentas. La élite criolla, asustada por la violencia y el radicalismo social del movimiento, se alió con los peninsulares para reprimir la rebelión. Hidalgo fue capturado y ejecutado en 1811, pero su lucha fue continuada por otros líderes, como José María Morelos y Pavón. Morelos, con una visión política más definida, declaró formalmente la independencia y redactó una constitución que establecía la república y la igualdad ante la ley. A pesar de sus esfuerzos, su movimiento también fue derrotado por las fuerzas realistas, que contaban con el respaldo económico y militar de los criollos conservadores. La primera fase de la lucha por la independencia demostró una verdad fundamental: aunque el deseo de cambio era masivo y popular, no existía un consenso sobre qué tipo de cambio se buscaba. Para las masas, la independencia significaba justicia social, tierra y libertad económica. Para muchos criollos, significaba simplemente tomar el poder político de los peninsulares sin alterar la estructura social y económica existente. Esta profunda división entre una revolución social y una revolución política marcaría el destino de México durante el siglo siguiente. La lucha popular había sido sofocada, pero la idea de la independencia ya no podía ser contenida. Tras una década de guerra sangrienta, la independencia de México se consumó finalmente en 1821, aunque de una forma que pocos habrían previsto en 1810. No fue el resultado de una victoria popular, sino de un acuerdo entre las élites. En España, una revolución liberal obligó al rey a aceptar una constitución que amenazaba los privilegios de la Iglesia y del ejército. Ante esta amenaza, los mismos criollos conservadores que habían combatido a Hidalgo y Morelos decidieron que la independencia era la única vía para preservar el antiguo orden. Liderados por Agustín de Iturbide, un oficial criollo que había sido un feroz perseguidor de insurgentes, pactaron con los últimos líderes rebeldes, como Vicente Guerrero, para proclamar la independencia. El Plan de Iguala, que selló esta alianza, se basaba en 3 garantías: religión, independencia y unión. Prometía mantener la religión católica como única, asegurar la independencia de España y garantizar la unión entre americanos y europeos. En esencia, era un proyecto conservador. Iturbide se coronó emperador, estableciendo el primer imperio mexicano, y la estructura social de la colonia permaneció prácticamente intacta. Los grandes terratenientes conservaron sus haciendas, la Iglesia mantuvo su poder y sus privilegios, y el ejército se consolidó como una institución privilegiada. Para la inmensa mayoría de la población indígena y mestiza, la independencia no supuso ningún cambio real en su vida cotidiana. La independencia de 1821 fue, en gran medida, una transferencia de poder en la cúspide de la pirámide social. Los criollos finalmente obtuvieron el control político que tanto anhelaban, reemplazando a los peninsulares en los cargos de gobierno. Sin embargo, las desigualdades fundamentales que habían provocado la rebelión de Hidalgo seguían presentes. El sistema de haciendas continuó, y en muchos casos se expandió a costa de las tierras comunales indígenas. La pobreza, la falta de oportunidades y la discriminación seguían siendo la norma para la mayoría. La nación recién nacida era independiente en el papel, pero en la práctica, la vida del mexicano común no mejoró. Se había cambiado de amo, pero no de condición. Esta continuidad de la estructura colonial sentó las bases para décadas de inestabilidad. El imperio de Iturbide duró menos de 2 años, siendo derrocado por líderes militares que proclamaron la República. Pero la caída del emperador no resolvió las tensiones de fondo. El país se dividió entre 2 grandes facciones: los liberales, que buscaban modernizar el país, limitar el poder de la Iglesia y crear una sociedad de ciudadanos iguales ante la ley; y los conservadores, que defendían los privilegios de la Iglesia y el ejército y abogaban por un gobierno central fuerte. Esta lucha ideológica
marcaría la política mexicana durante gran parte del siglo XIX, llevando al país a una serie de guerras civiles y conflictos interminables. El siglo XIX mexicano fue, en efecto, un torbellino de inestabilidad política y militar. Tras la caída del imperio de Iturbide, el país se transformó en una república federal, pero la debilidad del gobierno central era alarmante. El poder real no residía en las instituciones, sino en los caudillos, líderes militares carismáticos con ejércitos personales que controlaban vastas regiones del país. Hombres como Antonio López de Santa Anna dominaron la escena política, ascendiendo a la presidencia en múltiples ocasiones mediante golpes de Estado y alianzas cambiantes. Esta era de militarismo constante impidió la consolidación de un Estado funcional, agotó los recursos de la nación y la dejó vulnerable ante las ambiciones de potencias extranjeras, como lo demostró la desastrosa guerra con Estados Unidos y la pérdida de más de la mitad del territorio nacional. En medio de este caos, los liberales lucharon por imponer su proyecto de nación. Inspirados por las ideas de la Ilustración, buscaban crear un Estado moderno, laico y basado en la igualdad jurídica de todos los ciudadanos. Su programa culminó en las leyes de reforma a mediados de siglo, un conjunto de decretos que buscaban desmantelar el poder corporativo de la Iglesia y el ejército. Estas leyes nacionalizaron los bienes del clero, establecieron el matrimonio civil y buscaron crear una sociedad de pequeños propietarios individuales. Sin embargo, su implementación fue sumamente difícil. Los conservadores se resistieron ferozmente, desencadenando la Guerra de Reforma, una de las guerras civiles más sangrientas de la historia de México. La lucha por la reforma no solo fue interna. Los conservadores, derrotados en el campo de batalla, buscaron el apoyo de potencias europeas, lo que llevó a la Segunda Intervención Francesa y a la imposición de Maximiliano de Habsburgo como emperador. Este episodio representó el último gran intento de los conservadores por restaurar un orden monárquico y corporativo. La resistencia republicana, encabezada por el presidente Benito Juárez, se convirtió en una segunda lucha por la independencia. La victoria final de los liberales en 1867 pareció consolidar su proyecto de nación, pero la tarea de construir un Estado inclusivo y estable estaba lejos de concluir. A pesar del triunfo liberal, la creación de una ciudadanía real y efectiva para todos los mexicanos seguía siendo un desafío monumental. Las leyes que buscaban crear pequeños propietarios a menudo tuvieron el efecto contrario. Las tierras comunales indígenas, que ahora podían ser vendidas, fueron acaparadas por grandes terratenientes y especuladores, agravando la situación de muchas comunidades. La igualdad ante la ley era un ideal en el papel, pero en la práctica, la justicia seguía estando fuera del alcance de los pobres. El país había sobrevivido a décadas de guerra y anarquía, y el proyecto liberal estaba en el poder, pero la paz y la prosperidad seguían siendo metas lejanas. La paz llegó finalmente a México bajo el prolongado gobierno de Porfirio Díaz, un general liberal que había combatido a los franceses. Su régimen, conocido como el Porfiriato, que se extendió de 1876 a 1911, impuso el orden de manera autoritaria, bajo el lema de orden y progreso. Díaz impulsó una acelerada modernización económica, atrayendo inversión extranjera para construir miles de kilómetros de vías férreas, desarrollar la minería y expandir la industria. El país experimentó un crecimiento económico sin precedentes, y las ciudades se modernizaron con nuevas tecnologías y una arquitectura de inspiración europea. México, por primera vez, parecía encaminarse hacia la estabilidad y el progreso material. Sin embargo, este progreso tuvo un costo social enorme. La modernización del Porfiriato se construyó sobre la base de la exclusión y la represión. La paz se mantuvo mediante un control político autoritario, eliminando cualquier tipo de oposición y silenciando a la prensa. La prosperidad económica benefició a una pequeña élite de empresarios nacionales y extranjeros, mientras que la mayoría de la población se sumía aún más en la pobreza. Las leyes liberales se utilizaron para despojar a las comunidades campesinas de sus tierras, que se concentraron en unas pocas manos, creando un sistema de haciendas aún más vasto y opresivo que el de la época colonial.
Los trabajadores industriales y los campesinos carecían de derechos y vivían en condiciones de explotación. La contradicción entre la modernidad económica y el atraso social se volvió insostenible. En 1910, el descontento acumulado durante décadas estalló en la Revolución Mexicana, un conflicto complejo y multifacético que sacudió al país hasta sus cimientos. Líderes como Francisco I. Madero exigían democracia, mientras que otros, como Emiliano Zapata en el sur y Pancho Villa en el norte, levantaron a los campesinos con demandas de tierra y justicia social. La revolución fue una guerra civil que duró más de una década y costó la vida a más de 1 millón de personas, pero también fue el crisol donde se forjó el México moderno. Al final de la revolución, surgió un nuevo Estado, mucho más fuerte e intervencionista que cualquiera de sus predecesores. La Constitución de 1917, que aún rige en México, recogió muchas de las demandas sociales de la lucha revolucionaria. Estableció el derecho a la educación pública, los derechos laborales y, fundamentalmente, consagró la reforma agraria, declarando que la tierra es propiedad originaria de la nación. La independencia de 1821 había sido solo el inicio de un larguísimo proceso. Fue la revolución la que finalmente desmanteló las estructuras heredadas de la colonia y sentó las bases para un Estado que, al menos en su aspiración, buscaba ser más inclusivo y justo. La construcción de México, un proyecto que comenzó con el grito de Hidalgo, es una lección continua sobre la lucha por la libertad y la justicia. Para la elaboración de este documental, se recurrió a una bibliografía amplia y contrastada, que abarca tanto fuentes y síntesis generales como estudios especializados sobre la historia de México y América Latina. Entre las fuentes y síntesis generales destacan obras como Historia contemporánea de América Latina, de Tulio Halperin Dongui, Las revoluciones hispanoamericanas, de John Lynch, y The Independence of Spanish America, de Jaime E. Rodríguez O. Para el periodo de México colonial e independencia, se consultaron títulos como A Concise History of Mexico, de Brian Hamnet, The Fall of the Royal Government in Mexico City, de Timothy Anna, The Other Rebellion, de Eric Van Young, y Military Reform in Bourbon, México, de Alan J. Equete. Sobre el siglo XIX mexicano, resultaron fundamentales México al tiempo de su guerra con Estados Unidos, de Josefina Zoraida Vázquez, y Modernidad e Independencias, de François Xavier Guerra. Para el Porfiriato y la Revolución, se emplearon The Mexican Revolution, de Alan Knight, La Guerra Secreta en México, de Friedrich Katz, y La Revolución Interrumpida, de Adolfo Gili. Estas obras, junto con otras fuentes consultadas, permitieron construir una visión amplia, crítica y fundamentada de los procesos históricos que dieron forma a México. Agradecemos a los autores e investigadores, cuyo trabajo ha sido esencial para la comprensión y difusión de la historia nacional. Este documental es el resultado de un esfuerzo colectivo por rescatar, analizar y compartir la memoria de nuestro país.